Ella quería pasar desapercibida, pero no se puede. Aleluya. Usted sabe que usted está bajo el gobierno de un rey bueno. Usted sabe que usted fue llamado no para cuidar una tumba vacía, sino para cosas mejores en nuestras vidas. Hemos sido llamados por Dios para hacer infinitamente más de aquello que nosotros podemos pedir o siquiera imaginar. Pero necesitamos posicionarnos, necesitamos ponernos en la posición en la que podemos disfrutar del nombre de esta serie que se llama Realeza Escondida. Esta serie la hemos nombrado Realeza Escondida porque queremos que al final de la serie o durante la serie usted vaya aprendiendo qué significa ser un hijo del rey y cómo un hijo del rey vive aquí en la tierra. No vamos a hablar de técnicas de prosperidad, no vamos a hablar de técnicas de cómo ser más rico o más feliz. Vamos a hablar de lo que la palabra de Dios dice para que usted y yo podamos vivir de acuerdo a la realeza divina, de acuerdo a la realeza de Dios. Y esto es muy importante que usted y yo lo podamos aprender, porque como se dice por ahí, ya estuvo suave de vivir como esclavos. Ya estuvo suave de vivir dependiendo de qué otros dicen, qué otros hacen, en función de hacernos a nosotros sentir bien, cuando en realidad el que nos va a hacer sentir bien es Dios. El que nos va a hacernos sentir completos es Dios. En 1 de Pedro capítulo 1, vamos a detenernos ahí esta tarde. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: pero Pedro, apóstol de Jesucristo, a los exiliados de la dispensión en el Ponto, Galacia, Capadonia, Asia y Bitinia, elegidos, presta atención a esa palabra, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Padre, nos detenemos una vez más ahora para pedirte que tú nos instruyas, Espíritu Santo, que tú nos conduzcas a tu verdad, que tú nos lleves a la revelación, Señor, que tú traigas para nosotros una unción especial en esta tarde que nos permita entender y comprender, Señor, la magnitud de ser hechos hijos de Dios, hijos de un rey bueno, de un rey que gobierna con justicia, un rey que no hace excepción de personas, un Dios que nos incluye. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, tú ya hiciste un plan de salvación para cada uno de los que están aún sin esa salvación. Ya tú has dado provisión para ellos, Señor, aún ellos ignorándolo o no sabiendo exactamente qué significa, pero tú ya has apartado, ya has enviado a Jesús por la vida de cada una de las personas que aún no te conocen. Permítenos, Dios, mientras estamos en esta serie, aprender a conducirnos no solamente como creyentes, como hemos estado hablando en las últimas semanas, sino también a conducirnos como ahora como hijos del Rey, como hombres y mujeres dignos de ser incluidos en la realeza divina. Y te pido, Dios, que aparte de nosotros toda idea falsa respecto de reinado y gobierno, toda idea falsa respecto de someternos a la autoridad, toda idea falsa y concepto equivocado, Señor, que nos distraiga del perfecto entendimiento de qué es vivir en una vida, Señor, sometida al señorío, al reinado de Jesús. Te pido todo esto, Dios, y tu gracia y tu favor mientras comunico tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay dos personajes en la Biblia que son muy interesantes. Uno de ellos es Pablo. Era un tipo muy educado, era un tipo que había ido a las mejores escuelas, había sido educado, era judío de judíos, griego a los griegos, era un hombre de muchas virtudes, de mucha capacidad intelectual. Pero también había otro hombre llamado Pedro, que más en una parte de los evangelios, en el libro de Hechos también, lo llaman un hombre de poca educación. Pedro era un hombre más temperamental. Pedro era una de esas personas que
bueno, ¿a quién que matar, verdad? Si ofendieron a mi Jesús, ¿a quién le tengo que quitar una oreja? Y va y le quita una oreja a uno de los soldados del ejército romano, y el Señor levanta la oreja y se la pega de nuevo al hombre romano que le habían cortado su oreja por causa de la impetuosidad de Pedro. Pedro era así. Pero muy interesante que para empezar la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, Dios utilizó un hombre como Pedro. Utilizó un hombre tan impulsivo, un hombre tan emotivo, un hombre tan, a veces como se dice en inglés, decimos en portugués, mete los pies por las manos, o se pone el pie en la boca, como se dice en inglés. Un hombre que tenía una bocona grande para decir cosas a veces en momentos inadecuados. Mientras que Pablo, pues muy educadito, muy cráneo, muy coquero, decimos en Guatemala. Cada uno de ellos tuvo un ministerio específico, uno hacia los gentiles y otro a los judíos, y es muy importante que usted lleve eso en mente, porque usted va a ver que tanto Pedro como Pablo aprenden a vivir como hombres que reflejaban o testificaban al respecto de la realeza de Dios. Del vivir en la realeza de Dios. Quiero que abra su Biblia en Primera de Pedro, entonces, a partir del capítulo 1, y le voy a llevar por un recorrido muy simple, pero creo yo que le va a ser muy útil a usted en la medida que usted vaya caminando, dando sus próximos pasos en el caminar con Cristo. Quiero que abra Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, esa no está en la presentación, Tatiana. Vosotros sois linaje. Dígale a la persona que está a la par suya, tú eres linaje. Pero vamos, como que si lo estuviera usted creyendo realmente. Tú eres linaje. Dígale a alguien a la par suya o cerca de usted, tú eres linaje. Un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay una razón por haber sido llamados linaje escogido de Dios. ¿Por qué la Biblia dice que somos sacerdocio santo? ¿Por qué la Biblia dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios? Porque antes de Jesucristo en nuestras vidas, nosotros no le pertenecíamos a Dios, le pertenecíamos a Satanás. Y le pertenecíamos al pecado, pero Dios en Cristo Jesús pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser adquiridos ahora para vivir en la realeza divina. Vivir en la realeza que puede estar escondida en algunos casos porque no sabíamos o porque no sabemos, que puede no estar muy clara porque tenemos una idea muy vaga de lo que es vivir en realeza o ser parte de la realeza divina. Es muy importante que usted sepa para qué usted fue llamado a vivir en la realeza de Dios. No es para que usted ande ostentoso por ahí, diciendo yo soy hijo del rey, a mí conmigo nadie puede, o haciendo cosas absurdas. Hay razón por la cual Dios nos llama a ser miembros de su realeza. Lea el versículo 9 una vez más, donde dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese usted que es muy importante que usted lo identifique claramente en su vida. Usted no ha sido llamado para cuidar de una tumba. Usted ha sido llamado para vivir una vida de triunfadores, una vida en prosperidad, una vida en salud, una vida en bendición. Pero para el propósito de eso no es para hacerlo a usted más conocido o hacerlo a usted más popular de lo que usted pudiera ser ya, sino que esto es para que usted anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes de Jesús? Voy a hacer una pregunta que yo sé que todos o la mayoría tendrán respuesta para esta pregunta. ¿Conoce usted las virtudes de Jesús? ¿Sabe usted cuáles son las virtudes de Jesús? ¿Sabe usted cómo identificar una virtud de Jesús versus una virtud humana? Son tres preguntas
en una que yo sé que la mayoría de ustedes deben de saber la respuesta, pero yo quiero anunciarles a los que no saben que las virtudes de Jesús están todas descritas en las Sagradas Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar que todos los libros del Antiguo Testamento y todo lo del Nuevo Testamento tiene que ver con introducir las características de Jesús. Entre las características de Jesús no son distintas a las características del Padre. Las características del Padre son iguales a las características de Jesús. Yo estoy dando una clase de discipulado ahorita a las 12:30 aquí en la iglesia para los que están recibiendo un curso específico de discipulado. Y hoy hablábamos del Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, les decía a ellos que las características de Dios son las características también del Espíritu Santo. Pero las personas intentan separar las tres personas para crear tres doctrinas diferentes. Hay iglesias o hay movimientos en donde only Jesus, solo Jesús, todo es al respecto de Jesús. Y qué hace el Padre, qué hace el Hijo, no es tan relevante. Perdón, qué es lo que hace el Padre y qué es lo que hace el Espíritu Santo, acaba no siendo relevante porque para ellos es importante solo lo que hizo Jesús. Hay iglesias, el movimiento pentecostal es uno de ellos, que habla de que todo es el Espíritu Santo. Todo es el Espíritu Santo, que no hay que leer, que no hay que estudiar, que no hay que prepararse, porque el Espíritu Santo te lo va a revelar todo en un momento de apuro. Eso es verdad parcialmente, pero no es una verdad absoluta. Tenemos que llevar en cuenta que para conocer las virtudes de Jesús, tenemos que conocer las virtudes del Padre, del Hijo y las del Espíritu Santo. ¿Está usted conmigo? Es relevante para nosotros en esta ocasión, introduciendo la idea de que yo soy representante de la realeza divina, que yo fui criado para buenas obras, de que yo fui apartado para vivir una vida de santidad. Yo tengo que llevar en cuenta qué cosas debo yo hacer. Abra primera de Pedro capítulo 1 versículos 13 a 16. Para empezar a conocer y comenzar a memorizar y comenzar a familiarizarse con las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, por tanto, ceñid vuestro entendimiento y sed sobrios. Poned vuestra esperanza por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabas en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Fíjese usted lo que dice la Escritura. No está diciendo sé puntual, aunque es bueno ser puntual. No está diciendo ven a todas las clases de la iglesia, aunque es bueno venir a las clases de la iglesia. Está diciendo sed santos como Dios es santo. Para conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, necesitamos ser santos. Necesitamos apartarnos de toda práctica de pecado. Necesitamos separar nuestras vidas para aquel Dios que nos ha escogido como pueblo, que es capaz de hacer cosas que solo Jesús podría hacer. Ahora las hace a través de usted, que es la iglesia de Jesucristo. Fíjese usted que es muy importante que usted se haga esta pregunta. ¿Qué escucha usted cuando le usa la palabra santidad? Le voy a dar algunas ideas falsas sobre santidad para que usted se ubique y pueda conocer un poquito al respecto de qué no es santidad y qué es santidad. Uno, cuando yo oí hablar de santidad, siempre me imaginaba a las mujeres vistiendo faldas, ¿se dice? Faldas larguísimas, con cierto estilo de peinado, y que viven básicamente de las glorias pasadas. Para mí santidad era en un tiempo que el hombre no podía ver fútbol, el hombre no podía hacer ningún tipo de deporte, el hombre no podía ir a los cumpleaños. Ninguna persona debería de hacer las cosas que el mundo hace, pero no es el verdadero concepto de santidad.
También una larga lista. A mí me han preguntado muchas veces, pastor, me gustaría mucho permanecer en su iglesia, nos gusta la alabanza, nos gusta el ambiente, está bonito lo que están haciendo, pero ¿cuáles son las cosas que yo puedo y cuáles son las cosas que no puedo hacer? Yo no le puedo decir a las personas qué es lo que pueden o no pueden hacer. No es mi lista de los no puedes y sí puedes la que debe de gobernar tu vida. Lo que tiene que determinar qué puedes y no puedes y qué debes hacer es este libro. Es lo que la palabra de Dios dice. No es sabio solo tener una lista de las cosas que no puedo. Ahora que soy creyente, pues no puedo beber, no puedo fumar, no puedo ir a fiestas, no puedo, y un montón de cuadritos que hay que checar para ver si ando correctamente en los caminos del Señor. Ese no es santidad. Eso es un estilo de vivir que refleja que te has apartado del mundo, sí, pero no necesariamente es santidad. Es muy importante que usted escuche esto, porque yo he escuchado incluso predicadores predicar que dicen que para ser santo tendrás que morir como un perro viejo, como una persona que tiene que vivir lo más miserable que pueda para poder demostrarle a Dios una vida de sacrificio, una vida que humilde para vivir. O sea, nada de eso que son ideas meramente humanas es verdaderamente santidad. Santidad es una palabra que se usa para describir tanto la majestad de Dios como la pureza y perfección moral de su naturaleza. Espero que usted pueda entender bien estas palabras. Santidad es la palabra que se usa para describir tanto la majestad de Dios como la pureza y perfección moral de su naturaleza. La santidad es una parte esencial de la naturaleza de Dios. Dios no puede evitar hacer lo que es correcto. Esa última parte es la que nos reta a nosotros. Nosotros a veces evitamos hacer lo correcto, pero Dios nunca puede evitar hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque Él es santo. Yo recuerdo que había una hermana en nuestra iglesia en Brasil, allá en Río de Janeiro, que ella llegaba todos los domingos vestidita de blanco. Todo era blanco en su ropa, porque a ella le habían enseñado que vestirse de blanco significa ser santo. Ella nunca la vi con algo de color o algo de color negro o color gris. Ella llegaba pulcramente vestida de blanco, y para ella era tan importante eso que obviamente yo no lo criticaba, al contrario, lo alababa porque era parte de su convicción. Pero eso no es santidad. No es como vistes, qué no haces o qué haces. Santidad es la palabra que se usa para describir tanto la majestad de Dios como la pureza y perfección moral de su naturaleza. La santidad es una parte esencial de la naturaleza de Dios. Dios no puede evitar hacer lo que es correcto. Ahora, es muy importante resumir esto, que es ese concepto grande, para definir lo que es la santidad para nosotros. ¿Qué es santidad para nosotros? Es separados del pecado y apartados para Dios. Es tan simple como eso. Separados del pecado y apartados para Dios. En esencia, ser moralmente irreprensibles. Mire, mi hermano, usted puede cometer un error y ese error puede ser un pecado y Dios te lo va a perdonar, pero cuando es el mismo error todo el tiempo, cuando es la misma ofensa a Dios todo el tiempo, créeme, hay mucha dificultad entre tú y Dios. La relación no puede considerarse una relación en santidad. No estamos hablando de ser perfectos. Estamos hablando de ser personas que entendemos que estamos separados del pecado. Cualquier cosa que usted piense ahorita que es pecado, si le pongo a pensar en algo, piense ahorita en qué es un pecado. No hay ninguna justificación para que usted lo practique, a no ser por error. Usted no sabía y usted lo hizo y se encuentra en la categoría de pecado. Pero si usted piensa en un pecado
y lo va a practicar, le es contado como doble falta, dice el Señor. Esto es grave. Eso no puede ser de esa manera. Cuando sabemos que estamos haciendo algo que no refleja nuestra santidad hacia Dios, nos es contado como doble pecado, porque la intención es continuar haciéndolo. El ser moralmente irreprensibles no significa ser perfectos, solamente significa que no hay nada, como decían allá en mi pueblo, que nos machuque la cola. No sé si todos entienden esa expresión filosófica de allá de mi pueblito, ¿verdad? Pero es no tener nada que nos acuse, no tener nada que diga, es que esta persona es de esta manera, señalando un error en su conducta, señalando un error en la manera de que se conduce delante de otros. Romanos capítulo 6, verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es muy importante también esto, enfatizo eso, y usted me oye decir todos los domingos, es muy importante, enfaticemos en esto, porque eso es lo que tengo que decir, con el énfasis que lo tengo que decir, para intentar convencerlos de que mientras están escuchando los mensajes bíblicos, críen convicciones que los va a llevar a la madurez en Cristo Jesús. Por eso es importante que usted entienda Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Una vez que usted sabe que es pecado, no lo practique más. Ahora que usted sabe que es pecado, no lo haga más. Hermano, pero me cuesta. Yo soy el presidente de ese club. Cuesta vivir en santidad, ¿verdad? No es una cuestión natural en nosotros, pero con el Espíritu Santo dentro de nosotros, obrando en nosotros, es mucho más fácil salir adelante. Aquí viene una excusa que mucha gente usa para no vivir en santidad. Y somos buenos porque la Biblia a veces nos da la razón para no vivir en santidad. Vamos a detenernos en Romanos capítulo 7, versículos 15 a 25. Romanos capítulo 7, versículos 15 a 25. ¿Está usted aprendiendo algo esta tarde, mi hermano? Porque no entiendo mis propias acciones, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora bien, si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien, pues el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos se identifican con eso? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, descubro que la ley me dice que el mal está cerca. Porque me deleito en la ley de Dios en mi interior. Pero veo en mis miembros otra ley que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que mora en mis miembros. Mire la expresión que aparece: miserable de mí. ¿Así dice su Biblia? Y usted lo podría decir: miserable de mí. Yo acostumbro a decirme miserable de mí cuando me encuentro. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Al mismo tiempo exclamo con gozo en mi corazón: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Porque mientras usted dice miserable de mí, al mismo tiempo tenemos que decir gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo sirvo a la ley de Dios con mi mente, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado.
Muchas personas han tomado este trecho de la Escritura para decir: me cuesta mucho ser santo, me cuesta mucho caminar en santidad, es muy difícil, la tarea es comunalmente fuerte, no la puedo realizar. Déjeme introducirle a otra parte de la Escritura que le va a ayudar a desvanecer la idea de que Romanos capítulo 8 es su permiso para pecar. Capítulo 7 es permiso para pecar. Vamos a capítulo 8 del libro de Romanos, ahora en el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Esa es la condición. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la responsabilidad que tenemos. Tenemos la responsabilidad de andar conforme al Espíritu. Pero si caminamos conforme a la carne, vamos a seguir haciendo las cosas, las mismas cosas, esperando un resultado diferente. Y eso es torpe, eso no funciona así. Seguir haciendo las mismas cosas, esperando tener resultados diferentes, no es sabio, nunca va a funcionar. Es como alguien queriendo bajar de peso, sigue comiendo tortillas y frijoles de arroz. Bueno, by the way, esa es nuestra dieta básica para nosotros los latinos, ¿no? Pero ¿cómo cuesta dejar de comer tus tortillitas y tu frijolito con arroz y un pedacito de carne, ¿verdad? Oh, ya se me antojó. Ya se me antojó. Pero es como querer bajar peso sin seguir una dieta, un sistema correctamente. Es como querer ser un abogado y nunca ir a la escuela. Es como querer hacer cosas que exigen un proceso, exigen un proceso, pero solo nos interesa el fruto, solo nos interesa el título, solo nos interesa lo que está después del proceso. Es imposible. Tienes que pasar por el proceso. Por eso es importante que usted, para entender la realeza, entender por qué Dios dice que usted fue llamado para proclamar las grandezas de las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted tiene que entender no solamente las virtudes de Dios, del Espíritu Santo y las de Jesús, sino que usted necesita vivir en santidad. Y la santidad no es un asunto, ojalá que se heredara. Ojalá que yo sería santo sin esforzarme, porque mis padres fueron santos. De santos no tenían nada mis padres. Ustedes ya me han oído hablar de ellos. Pero no se hereda, se cultiva. La santidad, diga conmigo, la cultivo. Dígalo como que realmente meaningful para usted. La santidad la cultivo. No sé en qué estado, en qué nivel estás ahorita en tu santidad. Puede ser que apenas tienes un año de haber comenzado a conocer a Cristo, a conocer todos estos asuntos de santidad, de compromiso, etcétera, etcétera. No importa el lugar en donde estés, préstame atención a lo que le voy a decir. Basta la gracia de Dios, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Aló? Eso es lo que la Escritura dice. Mientras usted está caminando, aprendiendo a caminar en santidad, usted va a cometer errores todavía. Usted todavía se le va a ir la onda, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero bástate la gracia de Dios, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Oh, si yo fuera usted, le diría gloria a Dios. Si yo fuera usted, le diría gloria a Jesús por su amor, su bondad, su misericordia, porque si no fuera por esas cosas, quiero decirle cuál es mi punto relevante esta tarde, porque quiero que usted nunca lo olvide. La santidad es posible, pero la santidad requiere ayuda. Ese es mi punto relevante. Para usted poder conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, conociendo las virtudes, también conociendo usted, sabiendo usted que necesita ser santo, yo quiero convencerle a usted esta tarde, pero créame, quiero convencerlo del hecho de que la santidad es posible.
Pero la santidad requiere de ayuda. La santidad no se obtiene solo diciendo ya tengo santidad. No es como yo ya tengo gripe, ¿verdad? ¿Cómo me contagié de ella? No sé, pero ya tengo gripe, ¿verdad? No es igual con la santidad. La santidad necesita ayuda. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26 dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Presta atención a esa última frase: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe de Jesús. Ese texto tiene mucho que decir, pero yo quiero aprovecharlo para decirle dos cosas que me parecieron sumamente importantes cuando lo leí. Uno es que para poder obtener santidad, Jesucristo tiene que ser su Salvador. Jesucristo tiene que ser su Señor. Jesús tiene que ser el todo para su vida. Y la otra cosa que encontré aquí que fue muy interesante, y por eso quise hablar de ella, es de que Él no le puso atención a nuestros pecados del pasado. No importa qué hayas hecho, no importa qué hemos hecho, una vez que estamos en Cristo Jesús. Alguien me preguntaba: pero usted iba a condenar 48 años en la cárcel y ahora usted dice que no debe nada. Pues no debo nada. Uno, porque la justicia mexicana me declaró inocente después de un juicio largo. Pero dos, cuando yo recibí a Jesucristo, yo pagué todas mis condenas. Igual que tú pagaste por todas tus penas, por todas las condenas que deberías haber pagado por los pecados y las infracciones cometidas. Eso es un aspecto lindo de nuestra fe. Nuestra santidad es posible. Nuestra santidad es posible por la justicia que no es nuestra. Eso es lo que nos dice Romanos en el capítulo 3 que acabamos de leer. Es por la justicia de Dios, no es por nuestra justicia. Nuestra santidad es posible por la gracia continua. Sin la gracia continua sería muy difícil. Si has estado tú en la iglesia por algún tiempo, probablemente me han escuchado decir que somos salvos por la gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Eso es 100% verdad. Mas sin embargo, tengo que decirles que la gracia no se detiene en la salvación. La gracia es vital para la santidad. Voy a leer de mis notas para no confundirlos. ¿Cómo? Cubre la brecha que existe entre nuestro creciente conocimiento de lo que Dios nos ha llamado a hacer en santidad y nuestra práctica de la santidad. En otras palabras, es la brecha que existe entre lo que soy y lo que Dios quiere que sea. Esa brecha es cubierta por la gracia de Dios. Fíjate bien lo que dije. Estamos entre lo que somos y en lo que Dios quiere que seamos. Esa brecha la cubre la gracia de Dios. Eso es bello, eso es fundamentalmente un regalo que nosotros no podemos menospreciar. Nuestra santidad es posible por la ayuda del Espíritu Santo. Pues estamos diciendo que la santidad necesita ayuda. Entre la ayuda que necesita está la ayuda del Espíritu Santo. Jesús presenta al Espíritu Santo con un apodo en Juan capítulo 14, verso 16. Le llama el Consolador, le dice el Ayudador. Dios te va a enviar un ayudante para que esté contigo siempre.
Hermano, hermana, si usted piensa es el estándar de ser santo es muy alto, yo sé que no lo puedo alcanzar. Si tú piensas de esa manera, déjame decirte que no fue en vano que el Espíritu Santo vino a tu vida, que el Espíritu Santo habita en ti. Tienes ese poder en ti para lograrlo. Yo desde muy jovencito, yo tenía 12 años cuando comencé a usar drogas. Y creo que ya como a los 20 yo ya estaba un poquito harto de la vida de drogadicto y todas esas cosas. Y créame, yo intenté algunas veces cuitear, como decimos aquí a veces. Intenté varias veces parar de usar drogas por mis propias fuerzas. ¿Sabe qué pasó conmigo el 15 de junio de 1982 a las 9 de la noche? Yo estaba repitiendo una oración que no recuerdo qué fue lo que dije. Pero esa noche fue la primera noche que me dormí sin drogarme por causa del Espíritu Santo que tomó lugar en mi vida. Entonces yo le doy mi testimonio porque usted también tiene el suyo. Pero yo quiero con esto decirle que yo no sabía que era una promesa de Jesús, que Él enviaría a un ayudador para darnos la fuerza que necesitamos para poder superar las tentaciones y con ellas el pecado. Cuando tú pienses, es muy difícil ser santo, piensa y pregúntate esto: ¿tengo el Espíritu Santo? Y como tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, la respuesta es sí, tú tienes el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te limita? Solo te limita el ponerlo en práctica. Activar al Espíritu Santo. Activarlo significa hablar con Él. El Espíritu Santo, a Él le gusta nuestra conversación. El Espíritu Santo nos ayuda a tener una santidad que es progresiva. No nos hace santos de un solo, sino de una manera progresiva. Nuestra santidad se hace posible cuando la vivimos. Que otros vean que tú eres santo. No hay nada de malo en decirle a otros: no, muchas gracias. No, eso no contribuye a mi santidad. No, yo no puedo hacer eso. No, yo no quiero hacer eso. Eso me aleja de Dios. Eso ofende a Dios. No hay nada de malo en decirle a alguien que te invita a pecar, decirle: no, yo no quiero. No hay nada de malo. Es que es mi primo, es que es mi familiar, es que es mi mejor amigo. No lo quiero decepcionar. Pues decepciónalo. Es mejor que lo decepciones a él y no que decepciones a Dios. Es mejor que te rechace el hombre y no que te rechace Dios. ¿Eso va a cambiar radicalmente tu vida? Claro que sí. Claro que sí. No hay ninguna duda que ahora que dices que eres cristiano, tu vida es diferente. Tu vida camina en otros patamares, en otros niveles. Tu vida camina ahora en niveles que no son humanos, son divinos. Pero para eso tienes que llevar muy en serio esta ecuación que te voy a poner en el audiovisual. La información que recibes, la información que tiene este libro, más la aplicación que le des, va a ser igual a transformación. La información que recibes sin aplicación, no hay transformación. Entonces, siempre recuérdate de esto, entre el marco de cómo es que el Espíritu Santo me ayuda. Te ayuda cuando tú recolectas o colectas información de este libro y lo aplicas. Y después de aplicarlo, te das cuenta que hay transformación en tu vida. Yo no quiero hablar mucho de mí, pero no puedo evitar referirme a lo que Jesús ha hecho en mi vida. Yo era un hombre extremadamente violento, extremadamente enojón, cualquier cosa, incluyendo aún siendo pastor. Pasé muchos años lidiando con la ira y el enojo. Fue hasta que me informé y decidí practicar que fui transformado. Y mi esposa dice: amén, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque el Edgar con que ella se casó no es el mismo Edgar que él está hablando el día de hoy.
pero usted tiene que llevar en serio que usted es hijo de Dios, llamado a vivir en la realeza. Quiero pedir a Lester que me acompañe un momentito con el keyboard. Y quiero invitarlos a ustedes. Quiero invitarles a todos ustedes para que... Oh, ya está aquí el hombre. Dije, oh, es más rápido que una bala. Yo quiero invitarlos a los que quieran venir al altar esta tarde y quieran rendirse realmente delante de Dios y puedan decirle: Señor, yo he estado luchando con este asunto de la santidad. Yo sé que soy tu hijo, yo sé que soy miembro de la realeza, yo sé que tú tienes planes de bien para mí, pero me cuesta la santidad. Si tú eres una de esas personas, ven al altar y pídele a Dios en tu corazón, desde el fondo de tu corazón, pídele a Dios que te ayude. Luis y Estefanía, por favor, vengan a apoyarme. Aleluya. Ángel y Marlene, por favor, vengan a apoyarme. Los hermanos que llamé son hermanos que van a orar por usted. Oba, por favor, ven a ayudarme. Son hermanos que van a imponerle manos sobre ustedes para orar por ustedes en esta tarde. Por favor, los que llamé, comiencen a orar por cada una de estas personas. Y recuerde que no es para darles consejería, no es para sacarles demonios ni nada de eso. Es para ayudarlos en esta búsqueda que ellos tienen de ser santos. Por favor, comiencen a orar por ellos. Flor, comienza a orar por alguna hermana, por favor. Aleluya. 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 Oh, te adoramos a ti, Señor. Amado Dios, estamos aquí en tu casa. Estamos prostrados delante de ti, Señor, con corazones quebrantados, con espíritus constritos, Señor, confesándote a ti, oh Dios, que nos cuesta la santidad. Confesándote a ti, Señor, que apartarnos del mal, apartarnos de las cosas que nos alejan de ti, Señor, ha sido una dificultad constante que hemos enfrentado, algunos por años y años, otros tal vez por décadas, otros tal vez por meses. Pero viniendo a ti en esta hora, Señor, y por la imposición de las manos de estos hermanos que están orando por cada uno de nosotros, te suplicamos, Dios, que tú nos des la fuerza y la revelación que necesitamos de tu Espíritu Santo, Dios, para poder caminar en santidad. Señor, no queremos convertirnos en personas que fingen santidad. No queremos adoptar un estilo de vida, Señor, que aparenta santidad. Queremos ser verdaderamente santos, Señor. Queremos comprometernos con nuestro discipulado, con buscar de ti, de ser constantes en la casa del Señor, de participar, Señor, en todas las actividades aquellas que me impulsan, me edifican, me levantan en este caminar con Cristo. Señor amado, yo oro en el nombre de Jesús para que toda palabra de maldición que haya sido proferida en contra de algunos o de otros de los hermanos que están aquí en el altar sea reprendida ahora en el nombre de Jesús. Toda palabra de inutilidad, toda palabra de incapacidad, toda palabra que viene a causar derrota, Señor, que sea reprendida en el nombre de Jesús. Señor, que sea llevada cautiva al fondo del infierno, Señor, a donde esas palabras de maldición pertenecen. Oro, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para que mis hermanos destapen sus oídos a la verdad, que abran sus ojos a la luz de tu verdad, Señor, que abran sus bocas para proclamar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, haz de nosotros esta iglesia, Señor, un grupo de hombres y mujeres comprometidos con la verdad, la justicia y el amor de Dios. Señor, oro en este momento para que cada uno de mis hermanos en necesidad en esta hora
pueda recibir de ti la solución a su necesidad, que pueda recibir la solución, Señor, a la carencia que pueda tener. Padre, mientras oramos por la santidad, también oramos, Señor, por prosperidad. Oramos, Dios, para que la realeza se manifieste en la vida de mis hermanos. Que la prosperidad que viene, Señor, de ser hijos del Rey, venga hacia nosotros sin ninguna barrera, Señor. Que nos alcance de tal forma, Dios, que nosotros podamos ser ejemplos de que lo que tercera de Juan, verso 3 dice, que seamos prósperos así como es próspera nuestra alma. Padre, yo oro una vez más para que tú perdones nuestros pecados, todos nuestros pecados, de los que estamos de pie aquí en el santuario, de los que están, Señor, que son miembros de esta congregación y que no están aquí en esta tarde. Señor, extiende tu mano de perdón sobre todos nosotros. Permítenos vivir en santidad para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Siéntese, por favor. Siéntese, por favor. Tengo unos anuncios que darle. Son anuncios muy importantes. Ay, mire, y quiero pedirle un gran favor. Hay unas hojitas circulando. Las tiene Mari, tiene una, y la otra la tiene Ova. Esas listas contienen los nombres de la mayoría de ustedes, pero no tengo toda la información de ustedes, de algunos de ustedes. Por favor, no se vaya sin antes dejar completado esa hojita. Si solo falta su teléfono, déjenos su número de teléfono. Si su nombre está mal escrito, corríjalo. Es muy importante hacer esto porque queremos mantener comunicación con usted vía correo regular, pero nos regresarían la correspondencia. Si en lugar de mandárselas a Andrés Suárez, se la mando a Andrés Pérez, y nadie sabe quién es Andrés Pérez en el correo, ¿verdad? Pero quiero tener las direcciones correctas. Mi primer anuncio es que si usted es nuevo aquí, y no sé si hay alguien nuevo aquí, levante la mano, alguien que no haya venido antes. Efraín, miren, hermanos, hablando de Efraín, cálmense ustedes tres. Hablando de Efraín, Efraín acaba de venir de Guatemala después de una larga travesía por México, por Texas, y no tienen dónde dormir, no tienen en dónde pasar las noches. Entonces quiero pedirles, si ustedes saben de alguien o de algo que les pueda cobijar a él por algunas noches. Él es cristiano, él es un hombre que teme al Señor, y por lo que he platicado con él este día, viene caminando desde Cadwell. Para que usted sepa, tenga una idea de que él encontró un rótulo en una barbershop, encontró un rótulo de la iglesia y se vino caminando de donde estaba, y es relativamente largo para que una persona camine. Si usted sabe de alguien o de algo para ayudarlo, acérquese a él. Él se llama Efraín, habla muy bien español, ¿verdad? Así que no tiene que practicar inglés con él, ¿verdad? Bueno, mi siguiente anuncio es las maneras de dar. Tenemos oportunidades como esta de dar, ¿verdad? De poder extendernos en darle a nuestro hermano Efraín cobijo, darle un poco de comida, ayudarlo en lo que se pueda. Pero tenemos también maneras de dar, como por ejemplo en línea, idahograce.com. Ahí puede usted llevar sus diezmos y sus ofrendas, o en persona utilizando los buzones que están al fondo a las salidas del santuario, o lo puede hacer a través del app que es churchcenter.com. Son las maneras de dar. Somos una iglesia muy generosa. Fíjese que el viernes tuvimos una actividad aquí que fue una actividad exitosa. Teníamos como objetivo juntar un poco más de $5,000 para dárselos a Boys and Girls, que es una entidad en la ciudad que ayuda a los niños, a los jóvenes y jovencitas. ¿Y qué va a creer? Alcanzamos el gol. Gloria a Dios. ¿Cómo fue que llegamos a eso? A través de personas que hicieron aguas para vender, que pagaron su cuota para tener un puesto, gente que entró en las auctions, gente que trajo cosas para donar. En fin, la generosidad de esta iglesia es singular, mis hermanos, y eso no lo podemos negar. Y siga dando. Le conviene a usted y le conviene al pueblo de Dios seguir
seguir recibiendo de su generosidad. Este próximo sábado es el segundo sábado del mes y tenemos nuestra casa de oración en la casa Villatoro, en la casa de Lester y Tiffany. Si usted quiere la dirección, ahí están los números de teléfono donde usted puede llamar y la dirección está abajo también. Les recomiendo que le tome una foto al screen para que usted pueda saber a dónde ir este sábado. Mire, mi hermano, esas casas de oración están llenas de bendición. Usted no tiene idea de las veces que yo he estado en esas reuniones. Este sábado estuve en la casa de Eric y Tatiana y les digo, qué ricura estar con un grupo de hermanos orando. Y como usted no puede adivinar, le voy a decir, guess what? Estuvimos orando por cada uno de ustedes, por cada uno de los hermanos que atienden esta congregación. Tenemos una lista que yo llevé para poder interceder por cada uno de ustedes. Así que no se sorprenda si Dios lo bendice esta semana hoy, porque hemos estado orando por usted. Y esa es la intención de las casas de oración. El otro anuncio, Fundamentos del Grupo Fraterno. Es un grupo fraterno nuevo que se abrió en la casa de Luis, en la casa de Eric Gutiérrez. Y esto es para las personas que están comenzando en la fe, personas que quieren saber cuáles son los fundamentos bíblicos. Y en la casa Gutiérrez eso es todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Siempre, como es costumbre entre nosotros, comenzamos comiendo algo y a las 7:15 comienza una clase. Mire, Eric se ha revelado ser un excelente maestro. Hace un trabajo bellísimo, excepcional, ¿verdad? Está el hermano, Dios lo está usando, está creciendo en muchas áreas de su vida, pero particularmente en cuanto a dar la clase los miércoles, lo está haciendo fenomenal. Este es el grupo fraterno que se reúne en mi casa. Estamos viendo ya la posibilidad de multiplicarlo, porque ya no cabe la gente en mi casa, ¿verdad? No tengo una casa muy grande como para poder tener más de 20 personas o algo así. Pero hasta ahorita vemos un promedio de 15 personas cada miércoles. Pero si siguen llegando más personas, vamos a tener que abrir otro grupo fraterno en otra dirección con otro líder, obviamente. Si usted está dispuesto a abrir su casa para un grupo fraterno, déjeme saberlo, por favor. Será una bendición poder decirle cómo se hace, qué se espera, qué no se espera, ¿verdad? Para que usted pueda tenerlo. Esa es la información de mi casa. Ese es mi número de teléfono personal. Y los miércoles a las 6:30 comenzamos a comer, como ya le dije. Y generalmente, mire, hay cada cosa. Le voy a presumir, hace 2 semanas llegó una hermana con una lengua y fue a hacer unos tacos de lengua. Bueno, mejor ni hablemos más de eso, ¿verdad? Hay un grupo fraterno los miércoles, que es un grupo fraterno para matrimonios. Es en la casa de Lester y Tiffany. Es una gran bendición. Si usted necesita ayuda con su matrimonio, ese es el lugar a donde usted debe de ir. Ese es el lugar a donde usted va a ser bienvenido. Se agarran del chongo, dicen a veces, ¿verdad? No, de verdad es un buen lugar, es un lugar seguro para que usted pueda ir a compartir de la dinámica familiares y particularmente de matrimonio. Entonces nuestra serie se llama Realeza Escondida. Es una serie basada en el Primera de Pedro, todo Primera de Pedro. Para terminar, allá afuera dejé un poco de estas tarjetas que dice estás invitado de un lado y del otro lado dice encuentra tu hogar aquí. Son tarjetas que usted se puede llevar, unas 4, 5, 10, las que usted quiera. Manténgalas en su bolsa para cuando usted quiere invitarlo a la iglesia, usted diga, ¿sabes qué? Ven a esta iglesia, por lo menos te vamos a amar. Que Dios me los bendiga mucho y muchas gracias por escucharme.